Siempre ha sido mi deseo que este periodo de la historia sea contemplado en forma visual y dramática. El nazismo es un hecho de barbarie que lacera la piel de las civilizaciones. Deseo que si la gente de ahora piensa en el nazismo, lo sienta y lo vea aproximarse tal cual es. Descubriendo la historia. Nazismo. Capítulo 1. En junio de 1888, el joven Kaiser Guillermo II, emperador alemán y rey de Prusia, proclama: los conduciré a épocas grandiosas. Pero su pasión por las ceremonias fastuosas y su obsesión por el régimen divino parecía ser su principal preocupación. En 1871, Otto von Bismarck, miembro de una antigua familia militar, había unificado y convertido los estados de Alemania en una incipiente federación y fue nombrado canciller. Pero surgió la rivalidad entre el joven rey y el viejo soldado. El celoso joven monarca obligó a Bismarck a renunciar en 1890. Pero no solo fueron los logros de Bismarck lo que afectó el ego del rey. Eran hombres con estilos muy diferentes de gobernar. Bismarck era muy enérgico y quería construir un imperio alemán y mantener el equilibrio político en Europa a través de una unión federal sólida. Guillermo II, menos carismático e inseguro de sí mismo, tenía la misión de fortalecer la monarquía y su autoridad. Como se sentía incómodo en público, a veces parecía un tonto a los ojos de la aristocracia alemana de esa época. Aunque se comparaba con Federico el Grande, emperador romano y brillante rey del siglo anterior, a aquellos que lo conocían les daba la impresión de que no servía para gobernar. Hasta su padre, el emperador Federico II, pensaba que era arrogante, inmaduro y que carecía de alcurnia real. El emperador Guillermo II y su frivolidad para servir a Alemania opacaron al viejo mundo con su terquedad e ineptitud para hacerle frente al reto de la economía que surgía en todo el mundo. Prisionero de su propia incompetencia e incapaz de tomar decisiones, Guillermo II fracasó y Alemania entró en una confusión política. Max Weber, sociólogo, historiador, economista y crítico de Bismarck, se dio cuenta de que el viejo estadista había creado una nación acostumbrada a someterse y la capacidad de todos los que seguían a Bismarck era dudosa. Con el régimen de Bismarck, y a pesar de las reformas políticas, Alemania y sus líderes se veían muy grandes y el pueblo alemán muy pequeño. Durante esta limpia, los tres gabinetes del gobierno alemán, civil, militar y naval, empezaron a competir por tener influencia. Mientras los tres gabinetes luchaban por el poder, Guillermo II seguía haciendo fiestas como si nada ocurriera. Bismarck solo buscaba la paz y buscó conservarla por medios políticos y diplomáticos. Como los líderes alemanes se preocupaban por el inestable curso político de la nación, sacaron a la luz un aspecto esencial del punto de vista del emperador. Que ya fuera por decisión del rey o por la fuerza de la espada, el destino de Alemania era disfrutar un sitio más grato. Este concepto lo compartía también la gente de negocios. La conformidad del pueblo alemán, que con tanto cuidado había sido creada, ahora tenía terribles consecuencias. Alemania empezaba a construir su ejército y su marina. En 1907, Inglaterra, Francia y Rusia firmaron la Triple Entente como un medio de estabilizar el poder político en Europa. Y aunque la Triple Alianza entre Alemania, Austria, Hungría e Italia había existido desde 1882, fue renovada en 1912 más bien como una reacción a la Triple Entente. Una paz muy tenue se mantuvo en Europa durante este periodo de colonialismo. Para Europa fue una gran época. Damas y señores de las tierras disfrutaban de lo que parecía ser un paraíso. Con el asesinato de su padre Humberto en 1900, Víctor Manuel III llegó al poder y alineó a Alemania con el Imperio Austrohúngaro. Tanto dentro como fuera de Europa, surgieron agresivas reclamaciones territoriales que eran amenazantes. Por ejemplo, Bosnia y Herzegovina se anexaron a la Triple Alianza. Cuando un bosniano asesinó al archiduque Francisco Fernando, el conflicto pronto surgió. El trato que se había cocinado entre Alemania y el Imperio Austrohúngaro de hacer de Serbia un satélite había fracasado. Pero en la opinión de muchos, la guerra era inevitable.
Junio de 1914. La tensión crecía en Europa. Alemania había enviado a sus mejores soldados a vigilar. La desconfianza, la construcción de armas y las restricciones comerciales crearon una atmósfera en la que la guerra se contemplaba como solución. Otra salida no era viable. La Primera Guerra Mundial empieza, no solo en Europa, sino prácticamente en todos los lugares que los miembros de la Triple Entente y la Triple Alianza controlaban. Mientras tanto, Francia trataba de recuperar Alsacia y Lorena, que había perdido durante la Guerra Franco-Prusiana, ocurrida durante la década de los 1870. Las potencias del eje fueron sorprendidas cuando el 31 de julio, Rusia empezó a movilizar sus tropas a lo largo de las líneas ferroviarias que habían construido para ese propósito. El objetivo ruso era controlar el Mediterráneo y Constantinopla para bloquear los suministros del Imperio Otomano, que estaba alineado con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Como en el principio de cualquier guerra, ambos bandos confiaban en obtener pronto la victoria. Los soldados alemanes pensaron que volverían pronto a casa y la campaña tuvo un aspecto de caravana. Los alemanes avanzaron sujetos a un plan concebido por Alfred von Schlieffen, jefe del personal del ejército. Aunque Helmut von Moltke lo sustituyó en 1906, el plan de Schlieffen se llevó a cabo. Atacaron a Francia primero y luego a Bélgica y Holanda para evitar que penetraran por las líneas alemanas. La guerra empezó y ambos bandos pensaron que el asunto se resolvería fácil y rápidamente. Joseph Joffre, comandante en jefe de las fuerzas francesas, mandó la retirada hasta el río Sena y ordenó a sus hombres que defendieran la línea. Pero en 3 días, las fuerzas alemanas penetraron y destruyeron la línea defensiva francesa. Al pueblo alemán se le indujo a suponer que sus ejércitos eran invencibles, pero no se percataron de lo equivocados que estaban los generales. La intervención de Italia contra Austria el 15 de mayo de 1915 no tuvo efecto en la guerra. Y en Francia, la situación empeoraba. La falta de insumos provocó hambruna y los pozos que habían cavado como defensa se hicieron focos de infección. La lluvia convirtió las trincheras en cloacas y las muertes aumentaron. Con el paso de la guerra, las víctimas aumentaban. Para el verano del segundo año de batalla, los muertos llegaban a 2 millones. Las trincheras estaban destruidas, y aunque ambos bandos usaban tanques y artillería, las líneas permanecían estáticas. Pero había una nueva arma en el arsenal: gas. Se utilizaba con consecuencias letales en muchas formas, hasta que un cambio en la dirección del viento provocó que el ataque de los alemanes se volviera contra ellos mismos, causando devastadoras consecuencias. En la medida que las bajas alemanas aumentaban, empezaron a reclutar jóvenes de 18 años para sustituir a los que morían. El campo de batalla era una mezcla de viejos y jóvenes, de rifles y tanques, de pistolas y ametralladoras, balas y gas, y aviones que no podían distinguir entre puestos de soldados y poblaciones de civiles. El avión fue preponderante en la guerra, primero como plataforma de observación y más tarde como un medio de lanzar bombas. Pero estas primeras y frágiles alas del hombre no estaban listas para asumir nada más que un papel de observación durante la guerra. Abril 6 de 1917. El Congreso acepta rechazar la propuesta de Wilson de entrar a la guerra. (1918) Rusia se rinde y los alemanes se fortalecen. Pero esta derrota conduce al armisticio y así termina la guerra. París está de fiesta. El 28 de junio de 1919, 27 naciones asistieron a una conferencia en Versalles, Francia.
Entre los principales estuvieron Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia. Casi un año antes de que terminara la guerra, Woodrow Wilson había propuesto sus famosos 14 puntos. En esto incluía la resolución de la guerra y los medios para conservar la paz. Casi todos sus principios eran abiertamente políticos. Francia e Inglaterra, que en particular querían mantener una relación favorable con los Estados Unidos, estaban decididos a que Alemania pagara por haber iniciado la guerra. La Alemania de la posguerra era un desastre desorganizado y no tenía capacidad para cumplir los términos del Tratado de Versalles. Alemania perdió todas sus colonias y fue obligada a pagar el tributo de las derrotas, cosa que no pudo hacer ni siquiera en la mejor de las condiciones. Alemania luchó por recuperar su economía. La inflación seguía aumentando a pesar de los generosos préstamos de los Estados Unidos. Alemania iba en caída abierta. La carencia de las cosas básicas hizo que la situación política fuera crítica. El desempleo creó un gran número de hombres que solo podían dedicarse a caminar por las calles buscando trabajo. El 19 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo abdicó y huyó del país. La ruina financiera de Alemania desestabilizó la economía y empezaron a surgir fracciones políticas que luchaban por el poder. Comunistas, socialistas y anarquistas se adueñaron del escenario político y agravaron la ya crítica situación del pueblo alemán. El 9 de noviembre de 1918, Friedrich Ebert y su recién formado SPD, o Partido Socialdemócrata, recibió apoyo del príncipe Max von Baden dada la abdicación de Guillermo II. El colega de Ebert, Philipp Schneidemann, proclamó la República Alemana. Estos cambios prematuros estaban limitados dada la confusión que reinaba en Alemania después de la guerra. Con los soldados que regresaban, la escasez de alimentos y diversos grupos políticos que creaban conflictos en las calles, Ebert y Schneidemann usaron el ejército para restablecer el orden. A pesar de que esto se acercaba peligrosamente a ser una violación abierta al Tratado de Versalles, los alemanes se preocupaban más por restablecer el orden que por hacer valer un tratado que pensaban les había sido impuesto. Cuando se convocó a una huelga general para evitar que el gobierno de Ebert fracasara paralizando el país en 1920, Ebert utilizó un grupo de voluntarios veteranos en forma un tanto arbitraria para restablecer el orden. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg, líderes populares de la KPD, se convirtieron en blancos y fueron asesinados durante un levantamiento en Berlín. La muerte de los líderes populares del ala izquierda fue un aviso para los marxistas y comunistas de que a partir de entonces la batalla sería mortal con las líneas ya planteadas. Aunque criticado, el SPD conservó el apoyo de sus propios adeptos y de los financieros industriales. Aunque resentían las causas de la guerra y las víctimas seguían surgiendo, había un cierto progreso. Los nuevos planes restauraron a la Alemania aniquilada y dieron paso a los préstamos de Estados Unidos. Pero fue durante este tiempo que Alemania vivió un renacimiento artístico y cultural. En arte, ciencias, filosofía, literatura y música, la cultura Weimar surgió. Con Walter Gropius, la arquitectura moderna y la importación del jazz americano, el país revivió. El teatro floreció, y Bertolt Brecht y Kurt Weill compusieron óperas dedicadas al corazón de los pobres. En literatura, Thomas y Heinrich Mann, Erich Kästner y Rainer Maria Rilke crearon una antología, hecho muy notable para aquella época. Animada por los Estados Unidos y dispuesta a adoptar sus innovaciones, de pronto en Alemania el radio se convirtió en un accesorio importante, y esto indujo al primer concepto de comunicación masiva. También fue un periodo de desahogo, en el que la conducta y la moral se abrieron a las diversiones. Surgieron los centros nocturnos, y las mujeres disfrutaban de una libertad sin precedentes, algo impensable unos años antes. La apariencia andrógina surgió en Alemania en aquella época. Sin embargo, los problemas económicos impidieron el verdadero progreso, y la burbuja de la euforia corría el riesgo de reventarse. En octubre 24 de 1929, otra bomba de tiempo, después de la Primera Guerra Mundial, estalló con la caída del mercado de valores de Nueva York.
El efecto fue instantáneo y mundial, y en especial perjudicó a los países que habían participado en la guerra. La especulación y el pánico devastaron a los mercados mundiales y la inflación trajo consigo una lenta erosión del valor del dinero. Los desempleados, que eran 1.3 millones en septiembre de 1929, se convirtieron en más de 3 millones en septiembre de 1930. Entonces surgió el temor de un colapso económico general y el gobierno de Müller fracasó. Müller perdió ante el Partido Obrero Socialdemócrata de Alemania, o NSDAP, también conocido como el Partido Nazi. Con la crisis económica que no generaba empleos y la continua ocupación francesa, Hitler vio su oportunidad de devolver a los alemanes su orgullo y su honor. Era el momento de mostrar su poder. En noviembre de 1923, la organización nazi tenía 55.000 seguidores. Hitler y sus fanáticos crearon un plan para apoderarse de Bavaria y los forzaron a punta de pistola a aceptar a Hitler como su nuevo líder. El ambicioso Führer apareció en un sitio donde muchos de los líderes bávaros estaban descansando. Sacó una pistola y la disparó al aire gritando: «La revolución nacional ha empezado». La revolución pronto terminó cuando llegó la policía y Hitler con algunos seguidores fueron arrestados y enviados a prisión. Cumplió solo 9 meses de la sentencia de 5 años. Al aumentar la polarización económica y volver la violencia a las calles, el partido nazi se hizo más y más popular. En su primera etapa, el movimiento nazi parecía más un grupo de jóvenes rebeldes que una verdadera organización política. Para suavizar las agresivas tácticas callejeras del creciente partido nazi, Joseph Goebbels, maestro en retórica, fue llamado por el mismo Hitler. El Führer era un excelente orador público y podía adormecer a las multitudes con elocuencia hipnótica. En 1933, Goebbels se hizo más popular y ocupó el cargo de ministro de propaganda. Se apropió del control de la prensa y la radio y a la vez coordinó la producción de material que se presentaba como entretenimiento, diversión y adoctrinamiento político. Se le reconocía como un orador honesto. Decía las cosas como eran. Se le achaca haber dicho propaganda. En efecto, buena propaganda para una buena causa. Hacemos propaganda no para favorecer fuerzas ni hombres desconocidos. Hacemos propaganda en pro de nuestras propias convicciones. Publicamos para nuestros ideales. Y por lo tanto luchamos usando medios honestos para hacer buena propaganda y ganarnos el alma de nuestro pueblo. Lo genial de Goebbels fue su habilidad de convencer a la gente de seguir a Hitler como su salvador. En 1930, obtuvieron 6.5 millones de votos, 18% del electorado. En 1932, el voto para los nazis aumentó a 40 millones, o 30% del electorado. El truco de un autócrata audaz es utilizar el proceso democrático para llegar al poder, y luego abandonar el proceso cuando está en el poder. Y Hitler lo aprendió muy bien. Las carencias simplificaron las cosas. Igual que los desempleados, la suerte del partido nazi también aumentó. A principios de los 30, antes de aparecer Hitler, muchos pensaban que Alemania caería en una guerra civil. Hitler promete nuevos empleos, comida, la recuperación de una economía en decadencia y vengarse de los criminales, aquellos que aplicaban penas de muerte a los que protestaban. El pueblo de Alemania se sintió respaldado. Pensaron que sus conflictos al fin terminaban, cuando en realidad apenas empezaban. En 1929, el alguacil Hindenburg, un popular y aristócrata militar, ocupó la silla presidencial y echaba de menos los buenos tiempos del imperialismo alemán. Él también buscaba al autócrata adecuado. Como el NSDAP crecía en popularidad, Hindenburg estaba convencido de que Hitler debía ser canciller y le adjudicó el cargo el 30 de enero de 1933. Goebbels, con su nuevo ministerio, no perdió el tiempo para crear organizaciones como la Juventud de Hitler, la Liga de Niñas Alemanas y organizaciones de mujeres nazis que pusieron nuevas represiones a la sociedad alemana.
Un país que había estado en ruinas por años, ahora resurgía con un nuevo propósito. Y con la creación de mayores eventos y marchas, además de la recuperación económica pulgada por pulgada, los alemanes empezaban a creer que Hitler era lo que el país necesitaba. Pocos habían leído su libro Mi lucha de principio a fin. Los que lo leyeron podían entender lo que venía. Heinrich Heine, un famoso poeta romántico judío alemán del siglo XVII, predijo el futuro de Alemania. Cuando escuchen a los soldados marchar y las armas que se cargan, todos ustedes que son hermanos, acérquense a Dios. El trueno germano y el auténtico estilo alemán, no muy rápido al principio, harán presencia lentamente. Y cuando oigan un relámpago tronar como nunca antes en la historia del mundo, sabrán que el poder de la energía alemana va a dominar. Los nazis construyeron cuidadosamente la ilusión del cambio y modificaron el sentido de las raíces germanas para conseguir la manera en que un hombre como Hitler pudiera ser perfectamente envuelto y presentado. La esvástica era un símbolo de la historia alemana, de las noches teutónicas y de todo lo que pudiera concebirse para expresar algún deseo de servir al Reich. La influencia nazi estaba en todos lados, nadie la evadía. Era un poderoso narcótico y muchos se adormecieron. Como parte de la construcción de una nueva nación, Hitler creó ceremonias para las víctimas del Putsch de 1923. Así que lo que había sido un intento superficial de pésame se convirtió en un evento ritual cubierto de honores donde a los caídos se les consideraba héroes solemnes en la nueva fe alemana. Elias Canetti, un novelista búlgaro que escribía en alemán, calificaba y engrandecía los propósitos de tales demostraciones y describía el culto al héroe. Decía que honrando al muerto se celebraba al vivo, o sea, a los que sobrevivieron el terror de la batalla. Pero Canetti fue más allá y continuó diciendo que aquellos de pura sangre aria son esencialmente más fuertes. Por lo tanto, el que sobrevivió no solo es un héroe, sino un héroe con notable poder, que debe usar toda su disposición para alcanzar la meta. El héroe ario tiene una dimensión mística, una que le permite afrontar el peligro y con su poder mental especial puede funcionar bajo cualquier circunstancia. Heinrich Heine también dijo que aquellos que empezaron quemando libros terminarían quemando hombres. Algunos autores a quienes les quemaron libros fueron Thomas y Heinrich Mann, Bertolt Brecht, Sigmund Freud y el ganador de un premio Nobel, Karl von Ossietzky, que fue condenado a trabajos forzados y después asesinado por los nazis. Poco después de que Hitler tomó el poder, la idea de superioridad de la raza aria empezó a imponerse como una ley. Solo aquellos de sangre aria que pudieran probarlo con su genealogía y fuesen miembros de la NSDAP podían servir. Comunistas, socialistas, homosexuales y judíos empezaron a sentir la bota en el cuello. El objetivo era crear una nación con dimensiones de superhombres. Una nación fundada en el heroísmo, la fuerza, la unidad y la belleza. Para crear esta raza de superhombres, Hitler necesitaba mujeres dispuestas a procrear. Típico de la política nazi, las reglas para que las mujeres ideales hicieran lo que debían hacer eran muy claras. Se les enseñó a marchar, a ejercitarse, a realizar los deberes del hogar con tal perfección que rayaba en lo absurdo. A la mujer se le enseñaba a ser leal, a ejercitar su cuerpo y a realizar las actividades tradicionales de la mujer femenina. Era ideal la carrera de enfermería. Las mujeres más jóvenes, fuertes y capacitadas fueron seleccionadas para el servicio de reproducción en casas de maternidad, que eran visitadas por oficiales nazis de pura raza aria. A las casas de maternidad les llamaron fuentes de vida. Hasta en las nuevas sociedades, Hitler quería reforzar la idea nazi de comunidad, tradición y sangre. Creando comunidades decentes, Hitler ofreció pruebas de que en el poder de los nazis, el dolor del pasado se superaba. Como una recompensa, los industriales que generosamente lo habían apoyado, Hitler creó un programa de inversiones en áreas urbanas como nunca se había visto en el mundo.
En los primeros 5 años de su gobierno, el enorme desempleo desapareció. Había mucho trabajo. Los mayores proyectos eran mejorar la infraestructura de Alemania. Se requería tanta mano de obra que a veces era difícil encontrar los suficientes empleados para hacerlo. Hitler creó el Autobahn, un sistema de vías rápidas que cruzaban Alemania en todas direcciones. Se construyeron nuevos hospitales y muchos otros grandes proyectos. Las grandes compañías que financiaron al Führer obtuvieron a cambio mucho trabajo. Y todo lo que decían los medios parecía ser cierto a los ojos del pueblo alemán, que observaba maravillado cómo se reconstruía Alemania. En 1938, 400.000 empleados se dispusieron a iniciar la producción del Volkswagen, o carro del pueblo. Solo 4 meses después de llegar al poder, Hitler inicia una producción secreta y masiva de armas. Se pone énfasis especial en la creación de una nueva flota de barcos y así el ejército obtiene muchos vehículos, armamento pesado y artillería. Aunque se gastaban grandes cantidades de las reservas de oro, el programa continuaba. Göring dijo: ya tenemos las armas, solo nos falta dispararlas. La producción de autos continuaba por miles. Hitler, desde luego, prefería su Mercedes. Dando forma a la visión que Hitler tenía de la nueva Alemania, estaba Albert Speer, arquitecto del Tercer Reich y pieza clave de la expansión industrial. La promoción del Volkswagen, como mucha de la propaganda que manejaba el Reich, tenía otros propósitos. A partir de 1936, la intervención del Estado en la economía empieza a prevalecer. La verdadera meta de Hitler es la producción de armas. Trabajando con bancos, corporaciones y muchos otros capitales, Speer pudo realizar tanto la reconstrucción de Alemania como la producción de armamento. Y todo era para engrandecer la gloria del régimen. El conflicto entre el sector privado y el Estado se minimiza con la cuidadosa integración de ambos en un mismo equipo de trabajo. Alemania no solo se volvió a armar, sino que avanzó en la tecnología de las armas. El Tercer Reich también creó un programa cultural. Financió actividades educativas y sociales para los nazis y dio premios para reforzar el amor hacia la patria. Estos fueron días brillantes para el régimen. El dirigible Hindenburg fue concebido como un medio de propaganda para hacer llegar al mundo la idea de paz y supremacía de Alemania. Fue el dirigible comercial más grande jamás construido y una obra de arte de ingeniería. Volaba constantemente sobre Alemania para promoverlo. Llevaba esvásticas impresas y lanzaban volantes apoyando el poderío del socialismo nacional. Los viajes eran aventuras entre las nubes. Tenía espaciosos salones, un piano bar y tantos lujos como tenían los buques de las grandes líneas navieras de la época. Los servicios y la cocina eran inigualables. Pero la tragedia alcanzó al dirigible el 6 de mayo de 1937 sobre una estación naval en Manchester, Nueva Jersey. Cuando el Hindenburg se aproximaba a la torre, el gas hidrógeno que usaban para que el gigante flotara se incendió. La conflagración cobró la vida de 36 pasajeros. La causa nunca se determinó. Sin que quedara vacío un solo aspecto de la vida nazi, el régimen creó paquetes de vacaciones, cruceros por el Rin y excursiones por las montañas. Las agencias del gobierno garantizaban mucha diversión por el precio justo, y el programa tuvo un éxito rotundo.
Los trabajadores al fin disfrutaban, en menor nivel de lo que antes había sido privilegio de una élite. La mayoría de los alemanes seguían perteneciendo a alguna institución religiosa. A pesar de la naturaleza no religiosa del Reich, muchos eran cristianos. Las organizaciones sociales y políticas de la Iglesia Católica eran las que más se oponían al programa nazi, y esto fue un problema para Hitler. Como todos los grandes movimientos en la historia, los nazis tenían seguidores en otros países. En Inglaterra, el partido nazi era liderado por Oswald Mosley, y muchos ricos lo apoyaban. El movimiento de Mosley tuvo cierta popularidad y hubo algunas escaramuzas como la batalla de Cable Street. Pero las ideas nazis del antisemitismo no dominaron en Inglaterra. Las organizaciones políticas y sociales de la Iglesia Católica eran las más opuestas al programa nazi, y esto fue un problema para Hitler. El Papa firmó un acuerdo con el Reich, suprimiendo toda actividad política y social en las organizaciones de la Iglesia. Sin embargo, en Francia, la filosofía nazi encontró más que unos cuantos amigos. El uso de la esvástica, un símbolo con 3000 años de antigüedad, y la forma en que la impuso por toda Alemania, daba la impresión de un poder avasallador, y muchos quedaron deslumbrados con esa visión. Vidkun Quisling, de Noruega, fue el ejemplo perfecto de un líder fascista que debilitó su país internamente. Un blanco perfecto para Hitler. Para algunos, hubo un nuevo anillo de compromiso con los nazis. Las raíces culturales del nazismo eran tomar oportunamente ciertos arquetipos, aprovechando la mitología cultural que dejaba caminos libres en todo el mundo. Parte del apoyo a Hitler venía de aquellos preocupados por el surgimiento del comunismo. Apareció en todos los países europeos e hizo creer a las clases obreras que el capitalismo era lo peor que les podía suceder. El comunismo fue destruido en Alemania con perfecta eficiencia nazi. Engelbert Dollfuss, canciller en Austria de 1932 a 1934, era un conservador que tenía el apoyo de Mussolini. Sin embargo, sufrió la invasión de Hitler y Austria perdió su soberanía. Estando en el cargo, organizó un movimiento contra los nazis que terminó en derramamiento de sangre y murieron muchas mujeres y niños. En 1933 suspendió el parlamento y gobernó por decreto para salvar a Austria. Lo asesinó un nazi austriaco en 1934. El asesino confesó y fue colgado. El 12 de marzo de 1938, Austria sucumbió ante Alemania. El siguiente año, Hitler obtiene la victoria a nivel nacional cuando Saarland se reunifica con Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Saarland quedó bajo el control de Francia según el Tratado de Versalles. Se reincorporó oficialmente después del voto del plebiscito, el 13 de enero con 91% a favor. Sin embargo, antes de que se decidiera si Saarland quedaría bajo el control de la Liga de las Naciones, seguiría siendo de los franceses, o se reunificara con Alemania, la Liga publicó un referéndum para discutir el asunto. Al final, fue un conflicto. Permitir que Saarland quedara en manos de Francia enfurecería a Hitler, pero darle Saarland a Hitler reforzaría su poder. Los comunistas revisaron las condiciones, pero no pudieron evitar perderla. Mucha gente de Saarland apoyaba a Alemania y quería reunificarse, pero algunos rechazaban a Hitler. Para evitar el aislamiento alemán, el Führer se acercó a Mussolini, quien hasta entonces se negaba a una alianza con Hitler. Fue la guerra en Grecia lo que impulsó al líder italiano a esa relación, y el fascismo y el nazismo se movieron juntos. La ayuda de Hitler redujo el temor de Mussolini de ser invadido por Alemania cuando llegó un tren cargado de armas que fue enviado secretamente al nuevo aliado. Se creó un lazo entre Roma y Berlín y eso le facilitó el camino a Alemania para ofrecer ayuda a su nuevo amigo. La ocupación de Rumania, que de acuerdo con el Tratado de Versalles debía quedar fuera de la milicia, fue otro paso en el camino a la Segunda Guerra Mundial. Italia apoyó el movimiento. Estratégicamente,
Hitler estaba creando posiciones ofensivas y defensivas para cuando fuera necesario. Lo más discretamente posible, penetró con hombres y armamento, y Rumania se convirtió en su punto de apoyo en los Balcanes. A los rumanos les convino mucho esa relación. Como resultado del éxito en Alemania y en el escenario del mundo, Hitler sencillamente ignoró el Tratado de Versalles. Con suficientes armas para ayudar a los fascistas que las necesitaban, Hitler buscó formas de expandir la influencia alemana. Hitler encontró la oportunidad cuando estalló la Guerra Civil Española, y otra democracia cayó. Pero también pudo probar las armas y las tácticas alemanas. Un verdadero premio. Hitler le envió a Franco 26 aviones de guerra y 30 cruceros ligeros para transportar 15.000 soldados. Su decisión de ayudar a España se dio en el momento en que quería reforzar los lazos entre Italia y Alemania e impedir la expansión del comunismo en Europa. Aunque solo envió algunos recursos a España, fueron suficientes para asegurar el poder de Alemania y mantener sus ejércitos para lo que vendría. La actividad de Hitler de parar la expansión del comunismo en España y de evitar que Rusia siguiera financiándolo para subsistir se interrumpió cuando Léon Blum, el primer judío en ser primer ministro de Francia, llegó al poder. A Francia le preocupaban las intenciones de Hitler. Y Blum fue elegido bajo un frente popular formado por comunistas, socialistas y radicales. El nuevo gobierno francés recompensó a sus seguidores con 40 horas de trabajo a la semana, vacaciones pagadas, aumento al salario mínimo y la nacionalización de la banca francesa. El nuevo gobierno se aferró a las pólizas de los partidos liberales en la nariz de los nazis. Sin embargo, sin contar con armas para protegerse, en una Europa aislada y más conservadora, Blum fue forzado a renunciar al primer año. El poder estaba dominando a pesar de todo. El nazismo estaba en la marcha y el mundo estaba a punto de sucumbir a la guerra. En 1936, los Juegos Olímpicos se realizaron en la Alemania del Führer. Él aprovechó la ocasión para enaltecer al Tercer Reich e impulsar su agenda. Grecia, la cuna de la democracia, encabezó el desfile, aunque el país estaba bajo el dominio del dictador fascista griego, Nataxis. Los atletas japoneses se ganaron el título de arios honorables por la pureza racial del equipo. Pero el equipo de Estados Unidos, que reflejaba la diversidad de razas, no recibió tal honor. Los oficiales alemanes recibieron al equipo austriaco con especial entusiasmo. Hitler dio una mirada de aprobación, esperando disfrazar sus discriminaciones raciales en los Juegos. Al equipo italiano, uniformado con camisas negras, lo representaba Umberto Savoy, que ocupaba el lugar de Mussolini. A pesar de la creciente tensión entre los gobiernos de Francia y Alemania, el equipo francés marchó con orgullo. La tradición de la gran dignidad deportiva que caracteriza a las Olimpiadas no se vio opacada por el esfuerzo nazi de robarse el espectáculo. Todo el mundo sabía que los mejores atletas sobresaldrían al final. El equipo alemán entra y la multitud se desborda. Hitler esperaba grandes cosas y le complació lo que vio. El equipo apareció con el uniforme nazi para estar de acuerdo a la ocasión. La apertura de los Juegos de 1936 se hizo con pompa y lujo, y en muchos momentos el verdadero significado de los Juegos sobrepasaba las maquinaciones de las naciones. Hitler da la bienvenida y termina con la famosa frase «Que los Juegos empiecen».
con las banderas ondeando, y después de soltar 300 palomas, la pregunta era, ¿quiénes son los mejores atletas? Con la llegada de la antorcha que encendió la flama olímpica, la contienda por el oro, la plata y el bronce comenzó. Y el destino hizo una elección interesante. A Hitler le llamó la atención una carrera donde competía un atleta de los Estados Unidos, Jesse Owens. Las estadísticas sobre este atleta negro eran sorprendentes. Él tenía que ser derrotado para hacer valer las teorías del Reich. Se oyó el disparo de salida y la carrera comenzó. El Führer estaba cautivado. Aunque la prensa alemana no lo comentó, la prensa extranjera mostró la decepción en el rostro del Führer con el triunfo de Owens. Jesse Owens superó a todos con tal velocidad que casi parecía increíble. Los que entregaron el oro estaban dudosos, pero el triunfo fue claro. Y los juegos sirvieron para demostrar que la excelencia prevalece sobre las ideas racistas. El concepto nazi de la gimnasia moderna sirvió para dos propósitos: aceptar el ballet gimnástico como una forma de entrenamiento físico y también como un medio de instigar la unión entre los individuos para compartir un esfuerzo, tal vez haciendo eco a la idea de Bismarck de que el individuo y el Estado deben trabajar juntos. El ballet fue una contradicción de épocas que serían tensas y difíciles. También alimentó los planes de Hitler de crear una raza de superhombres, engendrados por hombres perfectos y mujeres perfectas. Por eso, tener mujeres sometidas a una cadencia rítmica de conformidad era perfecto para los ideales nazis. ¿Quién iba a imaginar lo que vendría o lo que el hombre, con el paso del tiempo, provocaría? Doblaje hecho en México por AF de Tobin House. Descubriendo la historia. Nazismo. Capítulo 2. En 1937, Hitler inaugura la Casa del Arte Alemán en Múnich. Durante el evento, se exhiben pinturas y esculturas de artistas alemanes nazis, glorificando la idea de la belleza aria. El Führer está decidido a imponer su propia revolución cultural. Para él, todo debe expresar su ideal de la belleza aria. Hitler estima que toda esta belleza y el alma del pueblo ario debe brillar a través de la piedra.
En la arquitectura, a Hitler le obsesiona el estilo clásico monumental. Su nueva cancillería es colosal. Él conserva las ruinas quemadas del Reichstag para que las masas puedan tener una comparación entre el pasado y su presente. El nazismo de Hitler se evoca en su visión épica del pasado y también se representaba en las óperas del compositor alemán Richard Wagner, el favorito de Hitler. El festival anual de Wagner en Beirut se transformó en una celebración de la cultura nazi. El festival atrajo personalidades internacionales, incluyendo al duque de Windsor, que fue el rey Eduardo VIII de Inglaterra. El festival fue un éxito rotundo, dando credibilidad a la visión nazi. En 1938, el proceso de recuperar las armas y la consolidación política son un hecho. El personal del Wehrmacht, que fue la última muestra de la sociedad prenazi, se redujo a un cuerpo de burócratas que a todo decían que sí. Todos se sometieron a la iniciativa del Führer. Las Fuerzas Armadas rindieron su lealtad a Hitler y solo a Hitler. El gobierno se convirtió en la corte de Hitler. En ella estaban celebridades como Hermann Göring, Joseph Paul Goebbels, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop, Belda von Schirach y Hans Frank. A Göring le encantaba considerarse segundo en el mando, y Rudolf Hess se volvió la mano derecha de Hitler. El poder político en Alemania se formó por un proceso de totalitarismo y competencia interna a favor de Hitler. Los placeres del Führer eran ley para el Estado alemán, ya que Hitler se presentaba como la personificación de la voluntad del pueblo alemán. En Italia, otro dictador, Benito Mussolini, triunfa por medio del totalitarismo en Europa. Él se presentó como el mediador entre el nazismo y la democracia. El campeón de los estados democráticos es Neville Chamberlain, ministro británico, que fue razonable siendo el primero en renunciar a su compromiso para conservar la ilusión de mantener la paz. Después de solo 14 días, el gobierno fascista de Il Duce acepta y reconoce el régimen de Hitler. Legitimiza que el Gran Reich haya anexado a Austria a Alemania. Unos meses después, en septiembre de 1938, Mussolini visita a Hitler personalmente para colaborar con él en la solución de la crisis de Sudeten. El dictador alemán dice que la misión del Reich es anexar la región checoslovaca, donde vive mucha gente que habla alemán, y sería su última demanda territorial. Chamberlain parece creerle, después de escuchar la inminente amenaza de invadir Checoslovaquia. El 28 de septiembre le pide a Mussolini que utilice su influencia para resolver el conflicto pacíficamente. En la conferencia de Múnich, en septiembre 29, Il Duce habla en nombre de Chamberlain y del socialista francés Daladier, y hace una propuesta preparada por los mismos oficiales nazis. En particular, habla del interés económico de los checos. La intención política del Führer era más que un movimiento en un juego global de ajedrez, teniendo él mismo el control de todas las piezas. Al gobierno checoslovaco llega la advertencia de que ceda el territorio que demanda a Alemania. A cambio, las potencias le garantizan paz en la región. El 1 de noviembre de 1938, los primeros nazis llegan al área. La infantería se abre camino hacia Sudetenland sin saber qué esperar a su llegada.
Sin embargo, hasta en la pacífica Inglaterra, se hace muy claro que la revisión del Tratado de Versalles no es el objetivo final de Hitler y del partido nazi. Es guerra lo que él quiere. En marzo de 1939, el gobierno británico se convierte en aval de la independencia de Polonia y llama a las filas. En la Alemania de Hitler, la reglamentación de las masas se intensifica a favor de la juventud. Sus seguidores son 8 millones. La HJ, como se conocía, significaba entrenar superhombres arios y soldados que lucharían fielmente por el Tercer Reich. El entrenamiento físico y militar se impuso sobre la educación académica y científica entre las organizaciones juveniles de Hitler. Los jóvenes aprendieron a usar las armas en los campos de la juventud. Fortalecían sus cuerpos, aprendían estrategias de guerra y los adoctrinaban en el antisemitismo. Prefieren la mantequilla o las armas. Las armas nos dan poder. La mantequilla nos da gordura. Eso decía Goering, el hombre que estaba dedicado a la política del armamento. El tronido del relámpago alemán sobre Polonia es una tremenda y agresiva invasión. Los nuevos tanques Panzer alemanes, además de su poderosa fuerza aérea, tenían la misión de destruir las líneas enemigas. Estos veloces aviones bombarderos atacan a la infantería. El ejército alemán es prácticamente invencible contra la incipiente caballería polaca. En septiembre 28 de 1939, el territorio se divide entre los dos vencedores, Hitler y Stalin, cuya alianza con los nazis agrava la situación de esta ofensa que reta al mundo entero. El rey Jorge VI contempla el futuro cuando Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Esto marca el comienzo de lo que se conocería como la Guerra Falsa o Siegfried. Aunque Chamberlain no podía echar atrás su estrategia defensiva, Inglaterra se preparó para defender las costas de Europa contra la amenaza de Alemania. El ingenuo sueño de paz de Chamberlain podía verse por el Reino Unido. Los sonidos de los coros en la abadía de Westminster suavizaban las noches de invierno, mientras los alemanes se preparaban para la invasión. Una decidida posición defensiva en la época navideña se sentía de lado a lado en Londres. El ánimo soñador que prevalecía se vio ensombrecido al comenzar la batalla en Francia. El 10 de mayo de 1940, los agresores nazis apuntan sus aviones y cañones contra las naciones cercanas a Polonia, Bélgica, Francia y Luxemburgo, y todas sucumben rápidamente ante el poderío nazi. De inmediato, Inglaterra reacciona para terminar con la guerra falsa. En ese punto, también la Luftwaffe empieza a sentir el dolor de la muerte. Inglaterra reacciona forzando a Neville Chamberlain a renunciar a su puesto y ese mismo día, Winston Churchill es nombrado primer ministro. Cuando el drama se extiende en la primavera de marzo de 1940, Hitler y Mussolini se reúnen. Esto marca el final del Tratado de la No Intervención y comienza la alianza entre Italia y los nazis. Ahora la ambición es compartida y el dictador italiano ya deja de ser el intermediario entre los nazis y los aliados. En el futuro, el imperio fascista de Mussolini demuestra ser débil y partidario.
Italia no está lista para la guerra, y eso lo sabe il Duce. Mussolini trata de posponer lo más que puede. Los italianos sospechan de esta alianza. Tanto los líderes militares como los soldados que marchan a pie piensan que la guerra es un hecho del todo inútil. En Alemania, las victorias de Hitler motivan una aprobación triunfante. El pueblo, los generales y los dirigentes nazis adoran a Hitler como su líder. Alemania prospera e incrementa el ritmo de la guerra con un flujo constante de propaganda. Contra las advertencias del Wehrmacht, las campañas en Europa Occidental, junto con la rápida caída de Francia, hacen sentirse a Hitler invencible y transforman a los miembros del alto mando en un círculo de psicofanáticos. En la ciudad de Dunkerque, más de 100.000 soldados del derrotado grupo expedicionario británico son forzados a evacuar. Esto se convierte en un símbolo de la supremacía de Hitler en Europa. En este momento de triunfo, su círculo de amigos no cambia. Goebbels, que manipulaba la mente de los alemanes, es uno de los constantes visitantes del Birkhof, ubicado en los Alpes bávaros. En el aire fresco de la montaña, Hitler vive con su amante Eva Braun, que parece tener gran influencia sobre el líder alemán. Pero el Führer confiesa a sus amigos que en realidad no le gusta, sin embargo permanecen juntos. Él le había prometido que cuando ganara la guerra, ella ocuparía un papel importante en su vida. Von Ribbentrop, un noble que se hacía cargo de los asuntos extranjeros, era el más importante de los asistentes. Siempre inquieto e intolerante, Hitler se protegía de los que no concordaban con él, con su equipo que lo aislaba cada vez más del mundo exterior. El Führer demandaba total devoción y todos se rendían. Julius Streicher, editor del Stürme y un hombre que conocía las maniobras, conservó su relación con Hitler y propagó mucho del veneno antisemita que contaminó el régimen nazi. Heinrich Himmler, cabeza del aterrador y poderoso SS, era el hombre encargado de mantener al Führer seguro. No escatimaba crímenes para hacer bien su trabajo. Rudolf Hess, uno de los primeros seguidores de Hitler y participante del Putsch de 1933, realiza una extraña misión de paz con Inglaterra en 1941. Hess quedó confinado mientras duró la guerra en Gran Bretaña. Hermann Göring fue uno de los creadores de la Fuerza Aérea y con un alto cargo en la milicia, también fue sucesor de Hitler y ayudó a la reconstrucción de Alemania con Joseph Goebbels, Joachim von Ribbentrop y Albert Speer. Junto con Hitler, estos hombres ayudaron a crear un delirio mesiánico racial. En 1940, ya habían sembrado la semilla de terror y muerte por toda Europa. Nadie se pudo imaginar que una nación donde había civilización, filosofía y ciencias cayera tan profundamente en aquella barbarie salvaje. Con Mussolini de su lado, Hitler unió fuerzas con los japoneses para forjar la temible Alianza del Eje. Esta fuerza formidable presentó una amenaza directa a los aliados. Con el Pacto Triple, firmado el 27 de septiembre de 1940, las potencias del Eje se extendieron desde Alemania hasta el sur de Europa y cruzaron el mundo hasta Asia. Teniendo a Inglaterra aislada y abandonada, Hitler decide que la Luftwaffe la invada. Él sabía que Estados Unidos podía entrar a la guerra, pero si podía asegurar Inglaterra, eso haría que la oposición americana fuera casi imposible. El plan de Hitler era tener a Francia e Inglaterra bajo su bota y seguir con Estados Unidos.
Tenía que eliminar a Inglaterra como plano de apoyo para las fuerzas norteamericanas. Mussolini pronto descubrió lo que significaba un pacto con la Alemania de los nazis. Aunque había muestras amistosas, la inteligencia alemana y el Wehrmacht dominaban Italia. Y la pregunta de quién era el alumno y quién era el maestro llegó a ser motivo de mofa silenciosa entre los italianos. A los ojos del alto mando alemán, Italia y Mussolini se convirtieron en un estorbo. La alianza entre ambos países fracasó y el Führer se preguntaba si había valido la pena meterse en eso. La falta de recursos y la falta de entusiasmo de los generales italianos, dada la arrogancia de los alemanes, enfrió la relación hasta el extremo de congelar las acciones militares. Fue Hindenburg quien se preguntaba, ¿cómo un italiano podía hacerle a los italianos lo que ningún alemán le hizo a los italianos? Pero Goebbels sintió que era necesario rescatar al menos la apariencia de la relación y llamó a Mussolini uno de los últimos romanos. Himmler se negaba a la idea de comparar el fascismo italiano con el nazismo alemán. Goering, amante y romántico, también le dio por su lado al dictador italiano. Pero en su afán de lograr el título de mariscal del Reich, hizo una petición tonta. Pueden dejar de quererme si un solo avión enemigo alguna vez bombardea Berlín. El hecho fue que al intensificarse la guerra, Alemania se vio forzada a respaldar a Italia con armamento y logística. La economía italiana se vino abajo y la carga de un aliado incompetente debilitó los esfuerzos de Hitler. Aún así, Mussolini trató de congraciarse con el alto mando alemán. Mussolini le escribió al Führer, en un intento desesperado de convencer a su aliado. Hitler ve esto como prueba de lealtad y mantiene la relación. Pero tiene interesantes noticias para su amigo fascista. En un telegrama, le informa su decisión de atacar la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, las tropas alemanas invaden la Unión Soviética. La guerra se vuelve total. Aunque la decisión es tardía, el avance del ejército alemán en 3 frentes no tiene oposición. El líder soviético, Joseph Stalin, queda perplejo. El avance de los alemanes es tan rápido que se pone en práctica un plan para evacuar Moscú. Fue una gran vergüenza para Stalin, pues él quería evitar la confrontación con Alemania. Al quedar sin otra alternativa contra la masacre nazi, Stalin dicta una medida de tierra quemada. Es una táctica desesperada de quemar o destruir todo lo que pudiera serle útil al agresor alemán. El plan de Hitler para Rusia era deshacerse de la influencia asiática y hacer europea a la nación conquistada. Así sería la mayor propiedad del Reich y una cesta de pan para Alemania. A medida que las fuerzas alemanas penetraban más en territorio soviético, la acción empezó a hacerse más lenta. El 1 de septiembre de 1941, Lenin pudo resistir al invasor nazi, cosa que enfureció a Hitler. El Führer ordenó a las fuerzas del norte que la ciudad y sus habitantes fuesen borradas de la faz de la tierra. La ciudad del río Volga fue muy bien defendida. Hubo incluso asaltos por agua, pero el ejército alemán fue contenido. Nikita Khrushchev, el general soviético a cargo de defender Leningrado, se le reasignó Stalingrado y fue héroe 2 veces, pues pudo contener al ejército alemán. El 8 de septiembre de 1941, cuando los alemanes llegaron a Smolensk, el crudo invierno y el ejército ruso de resistencia debilitaron el avance alemán. Pero muy pronto, los elementos del grupo de los Panzer se ubicaron a menos de 30 kilómetros de Moscú. La batalla de Leningrado dejó una imagen sobrecogedora. La ciudad fue rodeada y al faltar suministros, la gente empezó a morir por miles. La situación era tan grave
que en el primer invierno perecieron 200.000 personas. El sitio duró 900 días. El 5 de diciembre de 1941, nuevas tropas siberianas se prepararon para contraatacar a las fuerzas alemanas que controlaban Moscú. La línea del frente fue retirada a 240 kilómetros y así frenaron la amenaza a Moscú. Solo hasta esa distancia pudieron llegar los invasores. Del 8 de septiembre de 1941 hasta enero 17 de 1944, helados inviernos y largos veranos sin provisiones tuvieron consecuencias. Aunque la Cruz Roja pudo ayudar en muchos casos, la realidad del pueblo de Leningrado fue la constante pérdida de vidas. Cada verano los alemanes presionaban, reabasteciendo al ejército, y cada invierno el sitio continuaba aplicando su helado castigo. Casi todos los recursos de la ciudad se usaban para emergencias. Por segunda vez, al ejército alemán le habían privado de una victoria decisiva. Pero el bombardeo continuaba, y metro a metro la ciudad y su pueblo eran erosionados lentamente. Llegaban por decenas de miles, a caballo, en barco, y así reforzaban a las fuerzas rusas que defendían la ciudad. Pero las repúblicas asiáticas de la Unión Soviética proporcionaron otra clase de reclutas. El resultado fue que en febrero de 1943, el Führer recibió malas noticias. El sitio de Stalingrado se había fracturado. Para los ciudadanos de Stalingrado, mantenerse a salvo era un trabajo de tiempo completo. La diferencia era que estos hombres estaban acostumbrados a vivir con dificultad y pudieron sobrellevar las inclemencias de Stalingrado con mucho más interés que la contraparte alemana. Fue el principio de la época en que la interferencia de Hitler en los asuntos de la guerra provocaron el caos en las operaciones alemanas por todos lados. Eso les quitó a los aliados las intenciones de asesinarlo. En la opinión de los que sabían, la torpeza de Hitler estaba ayudando a los aliados. Los nazis habían creado una serie de campos de muerte, cuyo único propósito era la aniquilación del pueblo judío y otros que el Reich quería liquidar. Eran tan eficientes como mortíferos. La solución final de Hitler al problema judío fue implementada a todo nivel y en cada territorio controlado por los alemanes. A ellos no les importaba si las víctimas eran niños o mujeres. El maltrato empezaba en el momento en que llegaban. Cuando los prisioneros no podían llegar fácilmente a los campos, se improvisaban otros métodos para asesinarlos. El mismo proceso de muerte se le daba a la gente que tuviese problemas mentales o enfermedades físicas. A todos aquellos que no fueran física y mentalmente perfectos, para formar parte de la raza aria, se les declaraba enemigos del Estado nazi y los mataban. Ciudades enteras quedaban sin pobladores judíos. Los trenes los esperaban, los llevaban a los campos y los asesinaban. Ya cerca de concluir la guerra, y aunque privaran a las tropas de provisiones, los trenes de la muerte rodaban por órdenes directas de Hitler. Las unidades individuales de la SS desarrollaron otros métodos, como dejarlos a la intemperie helada hasta que se congelaran. Había fosas comunes por todas partes. La teoría genética nazi también consideraba a los indigentes subhumanos y usaba esto como una excusa para aniquilar a tantos de estos ciudadanos como fuera posible.
Es interesante saber que muchos bajo el control soviético eran infelices con el sistema ruso y pensaban que los alemanes los estaban liberando. Después de sufrir tanta violencia, los indigentes eslávicos casi preferían a los alemanes que a Stalin. Pero les costó la vida darse cuenta que los alemanes eran peores que el opresor ruso. Las abominables ideas racistas de Hitler le hicieron perder a miles que hubiesen peleado de su lado, pero permanecieron fieles a Moscú. El 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base naval y el campo aéreo estadounidense de Pearl Harbor. La respuesta inmediata del presidente Roosevelt fue declarar la guerra a Japón y así entró a la guerra en Europa contra Hitler. El sorpresivo ataque fue un éxito. Bombardearon los acorazados anclados y hundieron a la mayoría de ellos. Los pilotos japoneses regresaron como héroes a los portaaviones que los transportaban y al evento se le consideró una de las operaciones aéreas y navales más exitosas de la historia. A pesar de la masacre y las bajas de Pearl Harbor, los Estados Unidos se movieron rápidamente. Tuvieron buena suerte a pesar de todo, porque hubo buques que no estaban en Pearl Harbor durante el ataque. La batalla por el Pacífico añadió fuerza a la potencia naval. Los japoneses estaban desesperados por detener el ataque norteamericano. Los kamikaze, que eran pilotos suicidas en aviones bomba, fueron el recurso final en su desesperación. Pero no tuvieron éxito. A pesar de los kamikaze, los poderosos portaaviones resistieron la batalla y continuaron con su misión. Se dijo que el deseo de la victoria en el Pacífico y la preservación de la libertad fue el impulso que hizo despegar a los aviones. Los japoneses pensaron que forzando a Estados Unidos a pelear en dos frentes, lacerarían su economía. Lo que no tuvieron en cuenta fue la resistencia de la capacidad industrial del país y del pueblo norteamericano. El mundo no se imaginó que aquel ataque podía desatar el poder del gigante dormido. Estados Unidos quería la paz y mantuvo su política de no intervención, pero ahora eso pertenecía al pasado. Las oraciones continuaban, pero la preparación para la guerra también. El país reaccionó con rapidez y puso su fuerza industrial para respaldar a la guerra. Aunque surgieron miles de voluntarios, hubo un llamamiento a las filas para cubrir las necesidades que implicaba formar un ejército capaz de resistir una batalla de dos frentes. El poder económico y la intervención de Wall Street, combinados con el gobierno, fue lo que hizo posible una gran potencia de batalla y un mecanismo bien orquestado para producir máquinas de guerra. Pero en casa, el pueblo hacía todo lo posible por seguir viviendo como siempre. Apoyar a su equipo favorito, mirar un evento o salir a trasnochar por la ciudad. Y aunque a la gente le gustaba ver una banda marchando, todos sabían que esta lucha era por su libertad y por la libertad del mundo. Noreste de África, 1942. El ejército británico y el general Bernard Montgomery se dispusieron a pelear después de sufrir la costosa derrota en la primera batalla de El Alamein. Se enfrentó al mariscal Irving Rommel, que había construido líneas formidables de defensa. Después de una serie de victorias, el zorro del desierto, como le llamaron a Rommel, pensó que podía contener el avance británico. Pero en la segunda batalla del Alamein, que ocurrió en octubre, el ejército alemán fue vencido. En África Occidental, la llegada del general norteamericano George Patton
puso en marcha el segundo regimiento de Panzers y tomó por sorpresa a Rommel. El general Montgomery recibió el crédito de la victoria y para el 13 de mayo de 1943, todo el norte de África pasó a manos de los aliados. Los japoneses triunfantes aún seguían enviando tropas de batalla a Europa continental, donde sus fuerzas estaban al mando. El imperio japonés aún conservaba un área que se extendía desde las Filipinas hasta el sureste de Asia. Pero en el Pacífico, ojos atentos observaban el cielo. Los aliados sabían que los pilotos kamikaze amenazaban y aparecían por sorpresa, y la fuerza destructiva de estas bombas voladoras era devastadora. Mientras las tropas alemanas se retiraban atacando las provincias de Rusia, todo soldado alemán que se rezagaba era capturado y ejecutado de inmediato. El pueblo ruso cobraba el precio de las crueldades que había sufrido. Pero aún en la retirada, los alemanes dejaban atrás la huella de sus atrocidades. Y el Ejército Rojo seguía firme. Ahora, mejor equipado y con la ayuda de Estados Unidos, avanzaron sobre Alemania. Se movían a pesar del invierno. Gran cantidad de vehículos estaban presentes para auxiliar y alimentar a las tropas de Stalin. Líneas ferroviarias destruidas por los alemanes fueron reconstruidas de inmediato. El ejército alemán se retiraba tan lentamente que muchos fueron capturados por los rusos. Hitler quería que lucharan hasta morir. Pero después de días de hambruna y frío, el ejército sucumbió. Nikita Khrushchev fue el primer político que adquirió su fama en esta batalla. En el gobierno de Stalin, los alemanes eran sepultados y luego sacrificados uno por uno. El sexto ejército alemán sufrió una humillante derrota. Los rusos enviaron las filmaciones de la rendición alemana a todas las organizaciones internacionales. Llegaron a 90.000 los prisioneros alemanes, pero solo 5.000 volvieron a Alemania al concluir la guerra. En Stalingrado se libró la batalla más mortífera de la historia. Hubo casi 2 millones entre cadáveres y heridos y se reportaron 875.000 muertos alemanes. El mariscal de campo, Friedrich von Paulus, se rindió oficialmente al Ejército Rojo en Stalingrado. El 10 de julio de 1943, una fuerza expedicionaria aliada desembarcó en Sicilia y a fines de agosto, la isla estaba segura. A Mussolini lo obligan a renunciar, lo arrestan y va a prisión. Los italianos celebran, y en la plaza de San Pedro, el Papa Pío XII reparte bendiciones entre los romanos que recorren la ciudad. El alto mando alemán asume el control de Italia, que no tiene gobernante, y utiliza lo que queda del ejército como carnada en la batalla de los Balcanes. Rommel hace lo posible por adoptar una actitud positiva ante la crítica situación, y los reclutas alemanes van siendo cada vez más jóvenes para continuar la guerra. Es el último esfuerzo desesperado del Tercer Reich. La llegada de los aliados a Celano pone rápidamente a prueba al nuevo ejército. Desembarcan con éxito y los alemanes dejan a los más experimentados atrás y los más jóvenes y poco experimentados al frente en la ofensiva. Como siempre, el pueblo es el que sufre, tratando de escapar de los horrores de la guerra. En Yugoslavia se estableció un fuerte movimiento de resistencia y estos combatientes se unieron a las Brigadas Rojas.
Los civiles probaron ser eficientes y cuando los alemanes invadieron, a diario sufrían muchas bajas. En cada país que se enfrentaba a la ocupación alemana, los movimientos de resistencia jugaban un papel relevante en la lucha. Junio 6 de 1944, la invasión de Normandía. Los aliados abren un segundo frente. Julio 20 del mismo año. El coronel Klaus von Stauffenberg conduce un frustrado intento de asesinar a Adolfo Hitler. Su fracaso provoca la ejecución de más de 100 personas. Cuando Hitler se reúne con Mussolini unos días después, el dictador italiano sugiere que el escape de Hitler es prueba de intervención divina. Poco después, Mussolini regresa a Italia con una guardia de 4 divisiones de jóvenes republicanos. Esta unión ilegal sería la única protección en Italia. Las noticias son alarmantes. El desembarco en Normandía es un éxito y los aliados avanzan rumbo al este de Francia. En Italia, Roma es liberada y los acuerdos de los italianos y alemanes fascistas son ignorados a medida que la ciudad inicia su larga recuperación. Agosto 26 de 1944, París, Francia. El general Charles de Gaulle, fundador de las Fuerzas Libres, hace su entrada triunfal a la Ciudad Luz. La inmensa celebración llega a todas partes. Hubo júbilo en Nueva York y en Londres. Winston Churchill, el gran ministro de Inglaterra, le advirtió con franqueza al pueblo británico que la guerra costaría sangre, sudor y lágrimas. En enero de 1945, el Ejército Rojo liberó a Polonia. Las tropas que volvían fueron recibidas con gran alegría. Nadie podía contenerse. La pesadilla había terminado. Por desgracia, otra estaba a punto de empezar. Pero por ahora, en el Kremlin todo estaba bien. La guerra había terminado. Para los territorios arrasados por Hitler, fue también un nuevo comienzo, aunque la celebración no era tan efusiva por las pérdidas que habían sufrido. Las tropas de Estados Unidos y el Ejército Rojo se encontraron en Alemania el 25 de abril. Los soldados soviéticos, los norteamericanos y los ingleses brindaron por la victoria y deseaban una alianza entre el este y el oeste. Después de casarse con Eva Braun, Hitler la asesinó y luego se suicidó. Lo hizo al enterarse de que los rusos estaban a punto de atraparlo en la Cancillería. Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron por última vez y formularon un plan de posguerra para Alemania. El 26 de julio, con el Acuerdo de Potsdam, paró el combate y empezó el desarme y el desmantelamiento de la industria de guerra alemana. Se vetó la existencia de toda organización nazi y socialista y se persiguió a los criminales de guerra. Y los crímenes eran inconcebibles. La magnitud de la barbarie nazi no se descubrió del todo hasta que los aliados entraron en los campos de concentración. Eisenhower dijo que jamás olvidaría el aterrador espectáculo. Hitler no solo ordenó el exterminio de 6 millones de judíos, comunistas, gitanos, homosexuales, polacos y otros llamados indeseables. El personal de los campos hacía pantallas de lámparas con piel humana y reducían cabezas para decoración, mostrando total falta de caridad humana y urbanidad. Hitler y sus secuaces también exterminaron entre 75 y 100.000 gentes, provocándoles incapacidad física o mental. Fotos y filmes de los campos de concentración son el recuerdo visual de la filosofía nazi, de la depuración racial y del daño que tal razonamiento significa. Parte de la evidencia de la magnitud de las atrocidades nazis eran las montañas de ceniza humana fuera de los campos.
Los nazis recibían una pensión de su organización, pero se quedaron con las pertenencias y hasta con las dentaduras de las víctimas del Holocausto. Los juicios de Nuremberg, realizados de 1945 a 1949, sacaron a la luz la verdadera naturaleza y la causa del mal. Hubo políticos reconocidos y militares de alto rango que enfrentaron cargos. Pero la mayoría de los criminales de guerra fueron personas comunes, burócratas, médicos, jueces, hasta industriales. Todos participaron en horrendos crímenes. Muchos se defendieron hasta el final, argumentando que nada malo habían hecho. Algunos repitieron una y otra vez, intentando justificarse, que ellos solo cumplían órdenes. Hannah Arendt describió a estas gentes como la personificación del maligno, y los juicios de Nuremberg expusieron con testimonio y evidencia cómo los seres humanos pueden volverse monstruos cuando el fanatismo sustituye al sentido de humanidad. Doblaje hecho en México por AF de Tobin House.